también, y gracias a todos por su paciencia, hermanos. Ayer me pasé hasta hoy haciendo las diapositivas, no es muy fuerte las diapositivas, y le dije para que no les presente, mejor lo pasamos para después el mensaje, para que podamos todos seguir la secuencia y podamos entender bien lo que vamos a aprender hoy, continuando Hechos de los Apóstoles. Les invito a que me acompañen con palabras de oración. Oremos. Señor, gracias te doy. Te damos, Señor, en esta mañana tan hermosa que tú nos has regalado, en la cual hemos recordado, Señor, tu vida, lo que tú has hecho por nosotros, este nuevo pacto en el cual ya nos encontramos en gracia de perdón de pecados, sin hacer más que poner la confianza plena en ti, Señor, en tu sacrificio. Gracias por ese regalo tan grandioso que nos ha introducido a esta vida cristiana, a esta vida de madurez, a esta vida de santificación. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que no nos dejes, que nos motives, que nos impulses a seguir, Señor, poniendo la mano en el arado y no mirar atrás. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Te adoramos y dejamos en tus manos este tiempo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, no sé si se puede ver bien, creo que sí. En esta mañana he venido a compartirles este mensaje, 2 lecciones de santidad cristiana a la luz de Hechos 9 del 32 al 42, que van a ser el texto que vamos a estar leyendo en esta mañana. Y quisiera comenzar preguntándoles lo siguiente: ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra santo? Cuando escuchas la palabra sagrado, cuando escuchas la palabra santidad, ¿qué se te viene a la mente? Tal vez algo restrictivo nada más, como un respeto cultico silencioso, como un shh, cuidado, cállate, guarda silencio, que Diosito está acá y te va a castigar, shh, silencio. Hemos sentido a veces eso con respecto a lo santo, lo cultico, o algo como no toques, no hagas esto, no hagas aquello, no hables fuerte, Dios está aquí. O tal vez algo como demasiado piadoso, ¿no? Cuando pensamos en algo santo es demasiado piadoso, como algo personificado en el sufrimiento, en algo sacrificado, ¿no? Y nada atrayente. Quien sabe la santidad es eso, y para nada es atractivo delante de ti. Y no se puede negar, hermanos, el hecho que para muchas personas la idea de Dios les resulta muy desagradable. Y si se hace referencia a cualquier cosa respecto a su santidad, lo ven como una amenaza. ¿Por qué? Porque a veces se lo ve a Dios como un conjunto de reglas, prohibiciones, o como un aguafiestas, ¿no?, de la vida, que te restringe todo, que no quiere que tú seas feliz, que tú disfrutes de lo mejor de la vida. Y a veces lo vemos así a Dios. Pero la pregunta es, ¿esa es la santidad en verdad? ¿Tiene que ver la santidad con esto? Bueno, si es así, pues no es nada agradable y no es nada divertida. Por lo tanto, yo no estaría acá. Pero si estoy en la vida cristiana es porque no es nada de eso la santidad. Y vamos a ver por qué. En este estudio vamos a aprender estas 2 lecciones acerca de la verdadera santidad cristiana. Ya vamos a ubicarnos entonces en Hechos 9, 32 al 42. Aquí vamos a ver 2 historias de 2 personas que nos enseñan lo que es la santidad. Que voy a dar lectura conforme vamos avanzando, mejor, hermanos, para que no redundemos en los versículos. Pero para entrar en contexto, ya estamos en Hechos 9, 32 al 42. Recapitulando, hemos visto la misión de Hechos 1:8 que Jesús le deja a sus apóstoles antes de que Él vaya y ascienda al cielo. ¿Qué les dijo? Me seréis testigos. ¿En dónde? En toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿se ha venido cumpliendo esta misión? Sí. Primeramente en Jerusalén por medio de los 12 apóstoles, luego los 12 seleccionaron a 7 servidores que también trabajaron y sirvieron en Jerusalén. Entre estos 7 servidores estaba Esteban, estaba Felipe. Luego, después del martirio de Esteban y por la persecución en Jerusalén, hemos visto cómo el evangelio se expandió y llegó
ahí nomás a la comunidad vecina de Samaria a través de Felipe. Felipe llevó este mensaje a los samaritanos e incluso Felipe compartió el mensaje con el primer gentil o el primer que no era judío, que era el eunuco, el etíope. Y ese mensaje ya llegó hasta Etiopía por medio de este servidor de Candace. Finalmente, ¿cómo se va proyectando este evangelio? A través de la conversión de Saulo de Tarso, ¿no? Que ya nos está proyectando que este mensaje ya va a llegar a los confines de la tierra, porque Saulo se encargaría de transmitir ese mensaje a los que no eran judíos, sino principalmente gentiles, ¿no? Y surge la pregunta, entonces, estamos hablando de Felipe, Esteban, estamos hablando de Saulo, ¿y qué de Pedro? ¿Que Pedro no era misionero? ¿Pedro no era viajero? ¿Qué nos enseña la Biblia de Pedro? ¿Cómo Pedro está cumpliendo la gran comisión? Y bueno, Pedro sí cumple la gran comisión y por eso Lucas va a agregar esta parte, estos pasajes, para ver cómo Pedro estaba cumpliendo la gran comisión. Primero empezó en Jerusalén, ¿no? En el capítulo 3, capítulo 4, comenzó a predicar con valentía en Jerusalén. Luego Pedro fue a Samaria porque Felipe lo invitó tal vez a Pedro que vayan ahí para que vean los convertidos, y ahora vamos a ver a Pedro predicando en la zona de Judea, ¿ya? Y preparándose ya para llegar al mundo gentil en Cesarea. Bueno, aquí hay un mapita, Jerusalén está por acá. La línea roja son las rutas de Felipe. Felipe empezó en Jerusalén, luego se fue hasta Samaria. Luego Dios lo llama en Samaria, regresa a Jerusalén y parte a la parte sur de Judea y ahí se encuentra con el eunuco, ahí le comparte el evangelio y dice que fue traspuesto a Ascalón. Interesante, ¿no? Y Felipe siguió predicando por estas zonas de Lida, Jope, y luego llegó hasta la zona de Cesarea y ahí se estableció Felipe. Cesarea ya era un lugar gentil. Bueno, Felipe está cumpliendo la gran comisión. Y Pedro son las líneas punteadas que acá tenemos, en negrita. Sale de Jerusalén y ahora va a hacer toda la trayectoria de Emaús y llega a Lida y luego a Jope, donde ahí va a compartir el evangelio que vamos a ver estos momentos, y luego va a subir hasta Cesarea, nuevamente preparándose para la predicación al mundo gentil. Y hermanos, un poquito de contexto para ver todo esto de cómo se comparte el evangelio, ¿no? Cómo los apóstoles van cumpliendo la gran comisión que Jesús les estableció de manera personal, ¿no? Interesante. Vamos a ver el versículo 32, Hechos 9, 32. Hechos 9, 32. Dice así, Hechos 9, 32. Aconteció que Pedro, visitando a los santos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿A quiénes dice que Pedro vino a llevarles el mensaje? Dice que Pedro, dejando Jerusalén, lo vimos ahí, se dirigió a los santos. ¿En qué comunidad? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? ¿En qué aldea? En Lida. A los santos que ya habían llegado a Lida. ¿Pedro compartió el evangelio a estos santos en Lida? Vemos que no. Es probable que Felipe haya sido el que haya compartido el evangelio, pero ya había ahí santos a quien Pedro visitaría. ¿Con qué fin? Con el fin de fortalecerlos, animarlos en la fe cristiana, obviamente. Y llama la atención que Lucas, en este versículo y luego en el versículo 41, use el término santos. Eso hay que ponerlo siempre resaltado. ¿Por qué? Porque tiene un propósito Lucas para hablar del término santos. ¿Y a quién se refiere Lucas para decir a los santos? Se refiere a los creyentes en Cristo Jesús. Normalmente Lucas llama a los creyentes discípulos. 30 veces está escrito en Hechos de los Apóstoles, discípulos. Pero aquí Lucas les dice santos. Y curiosamente, esto sucede antes de que el mensaje del evangelio llegue a los gentiles. ¿Qué quiere decirnos con eso Lucas? Claro, anteriormente en el 9:13 también se refiere a los creyentes como santos, con Saulo de Tarso, ¿no?
que estaba persiguiendo a los santos, dijo Ananías, ¿no? Pero ¿por qué Lucas escribe santos, santos, santos en esta parte antes de que empiece la predicación a los gentiles? Pues la respuesta, hermanos, es que Lucas quiere dejar claro que el nuevo pueblo de Dios, o mejor dicho, el pueblo original de Dios, son todos aquellos que ponen su fe en Cristo. No solamente los que son de la raza judía, no solamente los que son parte de la nación judía o que pertenecen a la nación de Israel. Lucas quiere dejar claro que Dios siempre en su mente estaba tener un pueblo llamado la iglesia, donde todos aquellos que ponen su fe en Cristo vienen a conformar los santos predestinados que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, que pertenecían a su iglesia. Eso quiere dejar claro Lucas. Por eso que después cuando llega Cornelio, van a ver muchas cosas de que Cornelio no hacía conforme a los ritos judíos y quién sabe lo restringían para que se ingrese a la iglesia, pero después Dios le dijo, no discrimines a Cornelio. No se trata que él va a ser santo por dejar de comer ciertas cosas, por hacer otro tipo de prácticas. No, se trata de solamente la fe en Cristo Jesús. Esto es lo más probable, por lo cual Lucas aquí se refiere a los creyentes como santos. Dice que los santos estaban en Lida, y Lida se encuentra a 44 kilómetros de Jerusalén. Bueno, acá está Jerusalén. Para llegar a Lida se sigue todo este tramo por el camino de Emaús y se llega a Lida. Y este tramo dura 24 horas de camino, un día de camino. Entonces, para que Pedro visite a los santos en Lida, tuvo que salir el día anterior y llegar a visitar a los santos, a los creyentes en Lida. Lida era una ciudad de gran importancia en ese tiempo. Servía como una conexión de Jerusalén con Gaza y Egipto. Venían de Jerusalén y podían bajar hasta Egipto por estas rutas de acá, ¿ya? Entonces era una importante ciudad porque servía de mucha conexión con los otros países. Era considerada la ciudad más destacada de la llanura de Sarón. La llanura de Sarón es toda esta parte de aquí. Acá están las montañas y esta es la parte de la llanura. Si se dan cuenta, era una zona verde, una zona fértil, una zona fructífera, una zona próspera. Y famosa, dicen muchos historiadores, por su producción de vino, porque ahí producían muchos vinos, muchas higueras, por los higos, por el lino y por la fabricación de cerámica. Tenían un comité de fabricadores de cerámica en ese tiempo en Lida. Su población era mayormente judía, pero judíos bravos, judíos que eran muy patriotas, muy patrióticos, muy santos en sus creencias, muy fieles a la ley, muy devotos. Esos eran los judíos que vivían ahí. Ya, pero también había presencia gentil. Bueno, aquí un poquito la imagen del siglo XIX de Lida, ¿no? Tiene todas esas zonas verdes, así eran las casitas en ese lugar, y acá están todo lo que se producía allá. Las vides, los higos, ¿no? Interesante, una zona pero muy fructífera. Muy bien, hermanos, vamos al versículo 33. Viendo todo esto, ¿qué es lo que pasa? Versículo 33, el paralítico Eneas. Dice el versículo 33, en lo que estaba visitando Pedro a Lida, a los santos en Lida, halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en la cama, pues era paralítico. ¿Cuál era la dificultad que tenían los santos en Lida? La dificultad grande de este cristiano, Eneas. Uno de sus santos, Eneas, era paralítico. Y su nombre, Eneas, el nombre Eneas significa alabado. Imagínense qué contraste, ¿no? Su nombre significa alabado y él está paralítico ahí, 8 años, sufriendo con todo esa inactividad. Ya imaginemos un poco el contexto de él, ¿no? Ahora, ¿el nombre Eneas le recuerda a alguien? Tal vez en la literatura griega, de Homero, la Ilíada, ¿no? ¿Qué nos enseña de Eneas? ¿Quién era Eneas? Eneas era un errante, un viajero, un héroe griego de la filosofía griega en ese tiempo. Y era un viajero.
Ahora, qué contraste, qué irónico que este Eneas no se compare en nada al Eneas de la literatura griega, ¿no? Él está ahí postrado en su lecho, paralítico desde hace 8 años. Tal vez algún accidente o alguna enfermedad le ocasionó eso, no sabemos. Y en una ciudad tan activa, en una ciudad tan próspera, en una ciudad tan fructífera, de tanta actividad, de tanto comercio, de tanto trabajo, vemos ese doloroso contraste de Eneas, ¿no? No era próspero, no podía trabajar, no podía ni valerse por sí mismo. Alguien tenía que alistarle su estera para que ahí le acuesten. Él no podía ni alistar su propia cama. Y sobre todo, él no podía ni servir a la comunidad de creyentes en Lida. Mientras todo a su alrededor florecía, él permanecía inmóvil. La vida pasaba y él ahí sin poder hacer nada, ¿no? Qué triste, qué paradójico todo lo que aquí Lucas nos enseña de este santo que se encontraba en Lida. Hasta que llegó Pedro, ¿y qué hace Pedro? Le comparte un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Que vamos a ver qué sucede en el versículo 34. Vamos a leer, dice, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en... perdón, hasta el 34 más. Me da ganas de seguir la historia. Ya. ¿Qué mensaje de esperanza le da Pedro a Eneas? No, ahí vemos Eneas ya de pie, ¿no? El primer mensaje de esperanza le dice Pedro a Eneas: Jesucristo te sana. Él dice, en este preciso momento Jesús te está sanando, Eneas. Luego le ordena, ¿no? Acá, la orden de Pedro. ¿Qué le ordena a Pedro a Eneas? Levántate. Y él está mandando a hacer algo que no podía hacer, pero que solamente con su fe en Cristo ya podía realizarlo, solamente con el poder divino. Y finalmente, la instrucción final, después que Eneas queda sano, ¿qué es lo que le dice Pedro? Haz tu cama. ¿Qué significa esta palabra? Originalmente esta palabra significa: de ahora en adelante tú podrás extender tu propia cama, podrás tenderte la cama por ti mismo sin depender de nadie para hacerlo. Mejor dicho, le está diciendo Pedro a Eneas: como resultado de esta sanidad, podrás prepararte la comida, dice Pedro a Eneas. El resultado inmediato, Eneas se levantó, Eneas vuelve a la actividad, recupera su dignidad y nuevamente es útil en las cosas de Dios. Increíble, ¿no? Qué hermoso esta historia de Eneas. Gaby me decía, yo no conozco a Eneas, no he escuchado todo este tiempo Eneas. Creo que nadie nos hemos acordado de Eneas, ¿no? Pero espero que por lo menos ahora sí ya lo tengamos en nuestra mente, ¿no? De poder valerse por sí mismo, todo gracias al poder de Cristo en medio de sus santos. Porque no fue el milagro de Pedro. Pedro dijo, Jesús te sana, ¿no es verdad? Ahora veamos cuál fue el impacto de su sanidad de Eneas. Y vamos a ver el versículo 35, dice, versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida, y no solamente en Lida, ¿quiénes más? Los de Sarón también, y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cuál fue el impacto de la sanidad de Eneas? Ese testimonio, su testimonio se propagó por todos los caminos romanos de Lida, y como un trueno, ¿no? Llegó a 8,000 judíos que habitaban en Lida. Historiadores dicen que ese tiempo habían 8,000 judíos en Lida. Era una aldea no tan pequeña, un poquito grande, pero también a 20,000 personas probablemente que habitaban en todo Sarón en ese tiempo y que se convirtieron a Cristo. Estamos hablando toda Lida y parte de toda esta llanura de Sarón. O sea, su testimonio impactó a muchas personas. Qué interesante historia la de Eneas. Ahora pasemos a ver otra historia, porque acá hay dos historias conectadas. Y vamos a ver la historia de Dorcas.
Veamos el versículo 36. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aquí nos presenta en escena aquí Lucas, en este viaje de Pedro. Ya Pedro, Pedro está en Lida todavía, ¿no? Pero nos está hablando de esta mujer que no vivía en Lida, sino vivía cerca de Lida, en Jope, llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Su nombre original era arameo, en hebreo, y es Tabita. Pero Tabita y Dorcas, ambos nombres significan gacela. Interesante. ¿Por qué gacela? Porque en la Biblia se habla de la gacela como alguien dulce, como alguien de gracia, como alguien de mucha benevolencia. Interesante. En el Antiguo Testamento se ve mucho esto de la gacela, y eso significa el nombre Tabita. Bien, a diferencia de Eneas, ¿qué sucede con Tabita? Eneas era la personificación de la inactividad, no podía hacer nada por su parálisis. Pero la diferencia de Dorcas con Eneas, ¿cuál era? Que Dorcas era la persona más activa que podían encontrar en la iglesia de allá en Jope. Interesante, ¿no? La actividad en persona. ¿Conoces a alguien que sea demasiado activo cerca de ti? Ya, Dorcas era demasiado activa. ¿Y cómo se veía esa actividad? Dice que abundaba. ¿En qué abundaba? En buenas obras. Y dice limosnas. Ahora no entendamos la palabra limosnas con el contexto cristiano católico que hemos aprendido, que agarran limosnas y dan dos moneditas en la bolsa. No. Limosnas originalmente significa alimentos, ropa, dinero que una persona daba para apoyo de los más necesitados, ¿ya? Entonces esta era una mujer de acción, y una mujer muy valorada por toda la comunidad, porque ella, ¿cómo proveía, cómo se mostraban sus buenas obras? Ella ayudaba a los necesitados. ¿Y quiénes eran las personas más necesitadas en ese tiempo? Las viudas. Ya, las viudas eran muy necesitadas. ¿Y cómo les ayudaba Dorcas? Con las habilidades que Dios le había dado de confeccionar túnicas, ropas. Ella preparaba las ropas, las alistaba y las vendía, y con lo que ganaba ayudaba a los más necesitados, ¿no? Ahí vemos cómo eran ¿cómo se llama esto de aquí? Los telares, ¿no? Gracias, hermano. Los telares, así eran los telares judíos en ese tiempo. Y Dorcas es probable que más haya usado esta técnica de telar ahí sentada, ¿no? Entonces con eso Dorcas tejía túnicas, mantos, vestidos exteriores, y así apoyaba y ayudaba a los más necesitados de ese tiempo. Muy interesante todo lo que dice de Dorcas. Pero ella vivía no en Lida, ella vivía en Jope, que se encontraba a 19 kilómetros de Lida. Y tenemos a Jope. Acá estaba Lida, donde estaba Pedro, y aquí está Jope. Era una zona ya, como ven ahí, portuaria, ¿no? Cerca del mar, ahí en Jope. De Lida a Jope hay hasta 4 o 5 horas de camino, ¿ya? Era un puerto marítimo importante para el comercio, y era una frontera entre territorio judío y gentil. Hasta aquí venían los judíos y para arriba ya todo era más gentil en esa zona, ¿no? Y esto, pues, este milagro que se va a hacer aquí va a conectar precisamente con la misión gentil que ya estamos viendo que se está comenzando a proyectar. Ya vamos a seguir viendo. Bueno, aquí miran cómo era esta zona. Dicen que ahí en este lugar era donde Pedro se hospedó cuando fue a visitar Jope, que era la casa de Simón el Curtidor. Todos piensan que ahí ha sido el lugar donde Pedro se hospedaba, e incluso los católicos han construido una iglesia llamada San Pedro, porque pensaban que ahí, precisamente por ese lugar, Pedro se hospedó. Pedro estaba por ahí. Si se hospedó, tenía una vista muy, muy, pero muy bonita, ¿no? Te imaginas frente al mar, todo hermoso, ¿no? Bueno, Pedro tenía buen ojo a veces para hospedarse, ¿no?
Bueno, esta es la zona portuaria de Jope. Vamos a seguir entonces, hermanos. Vamos a ver la dificultad en Jope. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la dificultad en Jope? Versículo 37 al 39, para ir avanzando, dice: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿Quién? Dorcas, ¿no? Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué se encuentra Pedro ahí en Jope? Lágrimas, duelo, tristeza, llanto. Se encuentra con un momento demasiado emotivo, ¿no? ¿Se imaginan todo lo que estaba pasando ese momento? Todos los santos con sus ropas ahí de Dorcas que ella les había hecho, y todos llorando por la muerte de Dorcas, las viudas a las que ella había apoyado, todas llorando, tristes porque ella, la que no debería morirse, porque era tan buena, murió, ¿no? Todos mostrando el valor de sus buenas obras de Dorcas ahí, pero ella había muerto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Pedro? Pedro actúa como Jesús. Cuando encontró Jesús a hombres así, en duelo, en dolor, en llanto, por la pérdida de un ser querido, ¿qué hizo Cristo? Lo resucitó, ¿no? Y aquí Pedro actúa igualito que Jesús, muy parecida cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. ¿Y qué hace Pedro? Primero les pide que salgan todos. Acá están todas las acciones que Pedro realiza. Primero echa fuera a todos, les pide que salgan, bueno, con más cortesía obviamente. Luego se arrodilla en oración, buscando la guía y el poder divino. Luego ora para que Dios pueda confirmar el milagro que se está por hacer. Dios le pueda dar la orden para resucitar a Dorcas. Luego se vuelve al cuerpo. Pedro se prepara para realizar el milagro, mirando a Dorcas, a su cuerpo ahí postrado en su cama. Luego Pedro habla la orden. ¿Y cuál es la orden que dice Pedro? Tabita, levántate, ¿no? Parecido a lo que dijo Jesús a la hija de Jairo, ¿no? Talita cumi, ¿no? Que significa, a ti te digo, levántate. Luego el versículo 6, perdón, el punto 6, el paso 6, Tabita, ¿qué sucede? Se levanta. En ese momento abre sus ojos y seguro que se habrá asustado al ver un hombre en su aposento alto, ¿no? Al mirarlo ahí, seguro que se asustó al ver a Pedro todo barbón, no sé cómo era, si era como yo, se habrá asustado más tal vez. Y se incorpora, ¿no? Se levanta de la cama. Y luego Pedro le ayuda a levantarse, confirmando la resurrección de Dorcas. Ahora Lucas presenta la parte más emocionante de la resurrección de Dorcas, hermanos, en el versículo 41. Dice el versículo 41, y él dándole la mano la levantó. Y acá viene la parte más emocionante, por eso está la palabra entonces, ¿no? Esto es lo que quiere Lucas, que nosotros nos maravillemos. Y dice, entonces, llamado a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso es algo maravilloso, ¿no? El resultado, la alegría entre los santos. ¿Se imaginan Dorcas saliendo con Pedro y todos ahí con sus mantos en sus manos y todos esperando y la ven viva que sale? Ahora póngase en la posición de Dorcas. ¿Qué mira Dorcas? Sale de ese cuarto y mira a todas las personas que ella había ayudado, con sus prendas en sus manos, todos emocionados, llorando algunos de la emoción. ¿Cómo se habrá sentido Dorcas? ¡Wow! ¿No?
qué increíble, qué emoción. ¿Cuánto valieron mis obras? Mira, todas las personas que he ayudado están acá con mis mantos, con mis túnicas. Y me reciben, me dan la bienvenida. Todos alegres por Dorcas. Se imaginarán lo que ella sentía, ¿no? Si antes ella servía como judía, porque ella lo ha venido haciendo incluso cuando era creyente, sino como judía, ahora Dios le hace ver desde la perspectiva cristiana cómo es las buenas obras, el resultado de las buenas obras, ¿no? Es algo demasiado emotivo lo que mira Dorcas aquí, ¿no? Eso seguramente a Dorcas le dio una perspectiva sobre el valor y la permanencia del servicio y las buenas obras, y le dio un propósito nuevo a Dorcas, ahora como una cristiana, para seguir haciendo eso por el resto de su vida. Yo imagino que Cristo le regaló a Dorcas la resurrección para poder de una manera entender diferente las buenas obras, desde una perspectiva más cristiana y más pegada a su fe en Cristo, ¿no? Muy bonito esta historia de Dorcas. Nuevamente pensemos en el impacto de la resurrección de Dorcas. Lucas también termina mencionando el impacto. Dice, esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. De la misma manera que con Eneas, entonces, sucedió un gran impacto en la comunidad donde ellos vivían, principalmente en Jope. Pero también es probable que al pasar la vía principal romana de Maris por ahí, muchos de los que creyeron en el milagro expandieron este mensaje hacia el puerto de Cesarea, nuevamente hacia el mundo gentil. Entonces el milagro pasó en Jope, que no se nota bien. A ver, ¿dónde está Jope? No lo veo bien. Y acá está Jerusalén, ¿no? Acá está Lida y acá está Jope. El milagro sucedió aquí. Y por Jope pasaba un camino romano principal que conectaba a Egipto con Palestina y con Siria, ya que los romanos construyeron por ahí. Ya ellos tenían sus carreteras romanas. Y esta era una zona principal de tránsito. Entonces el milagro de la resurrección de Dorcas seguramente llegó rapidísimo hasta este lugar de Cesarea, donde aquí ya se encontraba Felipe y donde más adelante estaba Cornelio, donde conoce el evangelio, los que no eran judíos, sino ya los gentiles. Entonces, hermanos, estas han sido las dos historias que hemos aprendido hoy. Ahora la pregunta es, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aplicaciones, qué lecciones nos dejan ambas historias? Porque podemos decir, Jesucristo sana, Jesucristo resucita. Sí, Él tiene el poder, pero siempre los milagros de Jesús, sin importar cuáles hayan sido, siempre dejan lecciones, no solamente en el plano físico, ¿ya? Sino más bien en el plano espiritual. Siempre tienen un propósito que va más allá de lo físico. Apuntan a algo más, a una esperanza espiritual. Por ejemplo, cuando Jesús multiplicó en los panes, ¿qué enseñó espiritualmente la multiplicación de los panes? La multiplicación de los panes enseñó que Jesús es el pan de vida, ¿no? El verdadero pan. La resurrección de Lázaro, ¿qué enseñó? Que Jesús es la resurrección y la vida. Ahora, este obrar de Cristo con los santos de Lida y Jope, ¿qué lección deja a los santos que somos nosotros hoy? ¿Que yo puedo ser sano de mis enfermedades? Sí, por la gracia de Dios lo hace. Pero hay algo más profundo que Cristo quiere enseñarnos a nosotros aquí. En primer lugar, hermanos, nos enseña que la santidad nos saca del parálisis al poder activo. Esa es la primera lección que sacamos de aquí. Que la santidad, hermanos, no es debilidad. Requiere fuerza interior que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Que la santidad no es una dependencia inmadura. Que Dios siempre tiene que estar ayudándote. O que los ancianos de la iglesia te tienen que estar siempre ayudando para que tú sigas tu vida cristiana. No. La santidad implica principalmente un esfuerzo personal, una disciplina personal, un compromiso personal de prepararme la comida, de prepararme la cama,
No esperar que ahí, como a las ovejitas, los arreen para que hagan las cosas. Esto es lo que nos enseña con respecto a la santidad. Ni tampoco estar mirándonos siempre en nuestros errores, porque nuestra santidad no se basa en la culpa, sino se basa en la gracia que te transforma. Porque ¿quién puede decir aquí soy santo como perfecto? Nadie. Todos cometemos errores. ¿Y por qué seguimos aquí? Porque la gracia de Dios nos sostiene. No es que Dios siempre te está señalando todos tus errores para que te vayas para atrás. No, Dios quiere más bien ayudarte a salir adelante. La santidad es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque no se enfoca en lo malo, sino se enfoca en lo bueno que yo debo hacer para Dios, para el bien de mi prójimo. No nos enfoquemos solamente en la santidad como algo negativo, sino como algo positivo. ¿Qué de bueno tengo que producir? ¿Qué de bueno tengo que hacer? La santidad nos mantiene de pie. Eso es lo que nos enseña aquí. La santidad es activa. No es algo que te aísle de la gente, de las personas. No, si no seríamos monjes, nos iríamos a aislarnos para ser plenamente santos y que yo soy puro y santo y los demás son pecadores y no me junto con nadie. No, la santidad más bien es que tú seas diferente y tu testimonio impacte a todas las personas de tu comunidad. Eso es la santidad. Según lo que Lucas nos enseña aquí, la santidad implica madurez espiritual. Necesitamos ser maduros. No dejarme llevar por una crítica, por un comentario, por una cosa. No, hay que aprender a madurar. Hay que aprender a soportar los golpes de la vida. Hay que aprender a soportar las quejas. Hay que aprender a soportar las murmuraciones. Hay que aprender a soportar todo por la causa de Cristo. Eso te hace una persona madura. No que a la primera te insultan o te dicen algo y ya no le hablas a la persona. La santidad te hace ser así, maduro, soportar, ayudar, estar activo. Eso es la santidad, la capacidad de mantenernos firmes, de actuar, de servir. Eso es santidad. Entonces, la curación de Eneas se convierte en un símbolo potente del poder de Cristo para librarnos de esas debilidades que nosotros tenemos, que no son sanas y que nos tienen paralizados, inactivos en la iglesia. O no te tienen activo en tus responsabilidades cristianas. Es el poder de Cristo lo que necesitamos para nuevamente activarnos, ¿no? Y tener fruto como Dios quiere. Un llamado a ser autosuficientes en Cristo Jesús, no dependientes de otros para que yo siga la vida cristiana, sino que tú mismo te esfuerces por salir adelante. Entonces quiero preguntarte, hermanos, ¿qué pecados no te dejan vivir al tope en tu vida, al máximo? ¿Qué cosas no te dejan dar tu máximo potencial para Dios? Aquí en la iglesia nomás pensemos en primer lugar. ¿Qué cosas no te dejan? ¿Tú podrías hacer más cosas? ¿Podrías predicar? ¿Podrías venir a la oración? ¿Podrías venir a las reuniones de rebaño? ¿Podrías hacer más cosas? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Y solo se trata de permitir que el poder de Dios te transforme, que la santidad te transforme. Y vas a ver todo lo maravilloso que Dios produce en tu vida. Cuando Dios te ayuda en esa debilidad que tú tienes y tú te levantas y experimentas una vida santa, no hay cosa que te detenga, hermano. Tú vas a experimentar gozo, vas a experimentar felicidad, vas a experimentar que eres útil, que puedes hacer más cosas para la gloria de Dios. Pero si estás ahí con tus debilidades en tu vida que no te dejan avanzar, pues te vas a quedar paralizado. Nunca vas a experimentar un crecimiento. Siempre el diablo va a tener de qué jalarte y afectar tu vida espiritual. El pecado que te estorba no te va a dejar avanzar. La santidad te hace ser útil. Eso es lo que debemos buscar en nuestra vida. ¿Y en qué parte de tu vida estás cojeando? Como Eneas. ¿En qué parte de tu vida necesitas experimentar el poder transformador de la santidad? Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 13. Quiero dar lectura porque es un versículo muy importante para que vean que no son mis palabras nada más, sino es la palabra de Dios. Hebreos 12, 12 al 13 dice, y habiendo... estoy en Hechos.
Dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este es el deseo de Dios, hermanos, que si eres un creyente inactivo, dependiente de tu crecimiento espiritual, te vuelvas maduro, que levantes tus manos caídas, que lo cojo en ti, dice aquí, sea sanado. ¿Qué parte de tu vida todavía está coja? ¿Qué debilidad tienes que no le entregas al Señor? ¿Qué es eso que no te ayuda a ser un buen esposo, una buena esposa? Porque si Dios está en ti, ¿qué cosas produciría en tu matrimonio? Si Dios está en ti, ¿qué cosas produciría contigo en el trabajo? ¿Cuán productivo serías? Si Dios está en ti, ¿qué cosas no harías para el bien de la iglesia, para el servicio, para que avancemos en los caminos de Dios? Pero hay algo que no nos deja. Y eso algo es que no experimentamos el poder de la santidad en nuestra vida. Y en segundo lugar, hermanos, la santidad hace de nuestra esperanza, la santidad nace de nuestra esperanza futura. A ver, sí, ahí tenemos. Entonces, aquí, ¿qué nos enseña? Este es el otro ejemplo de la santidad que nos enseña Dorcas. Que la santidad, hermanos, no nace del miedo al juicio. Me voy a portar bien porque si no Dios me va a castigar. No, la santidad no nace del miedo al juicio o que Dios me va a disciplinar o me va a quitar cosas y por eso mejor lo hago. No, si estás sirviendo a Dios por reglas y cosas así, no vas a disfrutar una verdadera vida cristiana, una verdadera vida de paz, de gozo en la vida cristiana. No nace del miedo, sino la santidad nace, se impulsa de la alegría, de la certeza de la resurrección, de la esperanza, de la recompensa venidera que todos nosotros vamos a tener cuando, igual que Dorcas, después de resucitar, o cuando abramos los ojos en el cielo, miremos a Cristo Jesús, miremos la nueva vida, veamos el rostro de Cristo y nos diga el Señor: bien hecho, siervo fiel. Si esa es tu esperanza, ¿cómo sería tu vida? Así como el anticipo y motivación de Dorcas, que Dorcas experimentó con sus obras, ya no como judía, sino como cristiana. Nosotros somos cristianos y tenemos esa esperanza. Entonces, ¿cómo debe ser mi vida santa aquí en la tierra? ¿Cómo debo vivir? No con temor al castigo, sino con alegría y gozo por el premio que viene en el cielo si permanezco fiel al Señor. Entonces, esto nos hace ser conscientes hoy que lo que hagamos aquí en esta tierra no solo tiene un impacto temporal, sino eterno. Tiene un impacto eterno. Todas nuestras obras, todo nuestro servicio, nuestra perseverancia, toda nuestra vida consagrada tiene un valor, tiene permanencia que va más allá de esta vida, sino durará para siempre. Y eso es lo que Pablo en 1 Corintios 15:58 dice que debe ser nuestra motivación también como cristianos. Dice 15:58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos aquí, hermanos, tiene eco arriba en el cielo. Todo. Una vez escuché este ejemplo de un pastor que estaba dando consejería a un matrimonio. ¿Qué pasaba? Que la esposa había sacado los pies del plato. Le había sido infiel a su esposo, pero porque la otra persona le complacía más que el esposo, por ese motivo. Y ella estaba dispuesta a dejar a su esposo por irse con el amante, siendo cristiana. Increíble, ¿no? Pero ¿qué le dijo este pastor, este consejero a esta persona? Le dijo: no te imaginas el gran dolor que le estás dando a Dios arriba en el cielo. No te imaginas. Y no te imaginas la vergüenza que tendrás cuando vayas arriba en el cielo, cuando saquen a la luz estas malas obras que estás haciendo aquí en la tierra. Si tuviésemos en nuestra mente, hermanos,
que las acciones, las obras que nosotros hacemos acá tienen eco arriba en el cielo, nuestra vida sería distinta. Dice la Biblia, no sé si literal o simbólico, que para Dios 1000 años es como un día. Ese dolor que tú le das a Dios de un día pueden ser 1000 años para Él de sufrimiento, decía también un teólogo, ¿no? Todo lo que hacemos acá, hermanos, va a tener eco, impacto arriba en el cielo. Por eso es importante que seamos fieles a Dios. Por eso es importante que seamos fieles a nuestras esposas, siendo fieles el uno al otro en el matrimonio. Por eso es importante que yo sea fiel en el servicio que doy al Señor, porque arriba, igual que a Dorcas, todas nuestras obras serán manifiestas, todas. Vas a ser premiado o vas a ser avergonzado por lo que no hiciste y pudiste hacer. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿La vives como las personas del mundo, pensando que aquí es todo, que todo lo que se hace aquí es solamente para acá? ¿O estás pensando que en verdad viene un tribunal de Cristo? Que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Es un tribunal a cristianos, no está diciendo a personas no creyentes. A personas no creyentes es el gran trono blanco, que es para juicio eterno. Pero a los cristianos viene un día donde compadeceremos delante de Dios con nuestras obras para ver qué hemos hecho por Cristo Jesús. Y recuerda, hermano, que eso debe motivarte a hacer más aquí en la tierra, a ponerte a trabajar más, porque las obras que tú haces aquí no solamente quedarán acá, sino que también tendrán un impacto arriba en el cielo. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana en función de esto? ¿Cuántas lecciones te da la santidad en esta mañana, ¿no? Entonces, para concluir, a ver más, hermanos, cuando Dios nos pide ser santos, no lo veamos como algo triste, como algo muy sacrificado, sino veamos como la mejor opción para experimentar una verdadera felicidad. ¿Amén? ¿Lo ves a Dios que te prohíbe cosas porque no quiere que las disfrutes? ¿Que te prohíbe el pecado porque no quieres que disfrutes? Yo te animo a que experimentes lo que es hacer lo correcto, lo bueno. Vas a sentirte más pleno y más gozoso, te aseguro. Porque lo que el pecado te da es un engaño temporal. Pero lo que Dios verdaderamente te da es la verdadera felicidad de llevar una vida como a Él le agrada. Y no hay nada comparado al gozo y a la satisfacción de experimentar el gozo, de experimentar la santidad en nosotros. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por el pecado que nos dice que es la mejor opción para ser plenos, ni por la inactividad. Solo el camino de santidad trae verdadero gozo y satisfacción. Los que han encontrado este camino han hallado la mejor forma para ser felices. ¿Estás en este camino? ¿Eres feliz? ¿Disfrutas la vida cristiana? Si no la disfrutas es porque no has entendido lo que es la santidad. Y quiero concluir con Isaías 35, del 8 al 10, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esta es la vida cristiana, este es el camino de santidad. Espero que tú lo hayas encontrado y lo estés disfrutando en tu vida. Si no, lo que está cojeando, deja que Dios te lo sane y comienza a vivir con la esperanza puesta en el reino de los cielos. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque personalmente he experimentado este camino en mi vida. Y en verdad, pues me doy cuenta, Señor, de cuán fructífero es cuando estamos haciendo lo que a ti te agrada, lo que tu palabra nos dice, y no nuestro propio capricho, ni complaciendo nuestro propio pecado. Gracias, Señor, que nos enseñas que la verdadera felicidad es por tener una santidad activa, no una santidad pasiva, sino una santidad que sirve, una santidad que se esfuerza en hacer buenas obras. Y que todo lo que haga aquí, Señor, en esta tierra tiene un eco, tiene trascendencia y tiene importancia
en lo eterno y en lo venidero. Que allá vamos, Señor, al momento en el que tú nos pedirás a cuentas de todas nuestras obras. Y que la experiencia que tengamos sea la que Dorcas tuvo después de resucitar. Aunque ella volvió a morir después, porque su resurrección fue física nada más, pues nosotros tendremos una resurrección eterna. Y podremos, Señor, contemplar todas las bendiciones que nos esperan por haber permanecido fieles a ti en una vida santa en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, que lo que esté chueco en nosotros, que lo que esté cojeando, tú lo restaures y nos des la fuerza para poderla arreglar y comenzar a vivir la vida que a ti te agrada, si no estamos cayendo en un engaño, bendito Dios. Ayúdanos a ser maduros también, Señor, a no depender de otros para crecer, a estar leyendo, estudiando tu palabra, asistiendo a la oración, perseverando en las reuniones. Yo veo ahora la oración que está con muy pocas personas, Señor, y me entristece, bendito Dios. Sé que a ti también te entristece. Yo espero que en verdad todos los miembros de Iglesia Cristiana Vida estemos preocupados por nuestra vida espiritual, porque si no, difícilmente la santidad será un fruto de nuestra vida, Señor. Y que eso no dé un mal testimonio fuera, Señor, a las personas que no te conocen, sino que aprendamos a dar ese buen testimonio que tú esperas, como lo fue Eneas y Dorcas, Señor. Gracias, mi Cristo, en tu santo y tu bendito nombre. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.